Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos estén escuchando. Este es el podcast Conversaciones Socioambientales. Lo realizamos Gabriel Cicchini y quien les habla Danilo Castelli. En este episodio del podcast no nos acompaña Gabriel porque tiene un festejo familiar. Vamos a entrevistar a Leonardo Salgado, que es un activista de las asambleas socioambientales de Río Negro, es paleontólogo y es estudioso también de la transición energética y especialmente del hidrógeno verde. Así que la charla va a ir por esos lados. Buen día, Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Danilo? Buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Encantado de tenerte acá. Bueno, a ver, tengo una pregunta que por ahí sale un poquito del tema ambiental. A ver, yo siempre tuve la idea del paleontólogo como un detective que busca reconstruir el pasado, pero con herramientas dadas por la ciencia, ¿no? Bueno, primero te pregunto, ¿es así? ¿Es aproximado? Sí, claro. Nosotros, nuestro objeto de estudio son los organismos, los seres vivos extintos. Para poder conocerlos necesitamos encontrar sus fósiles, que es la manera que tenemos para poder conocer algo de esos organismos extintos, porque nadie los vio nunca en vivo y en directo, ¿no? Así que necesitamos encontrar sus fósiles y a partir del estudio de los fósiles es que podemos conocer algo de esos organismos. Y mi tema eh, específico es el de los dinosaurios, que bueno, yo vivo acá en Chipoleti, en Río Negro, y aquí son de los grupos animales, son de los más comunes, ¿no? Por las características geológicas de la provincia, sobre todo de la zona del Alto Valle, que es donde vivo yo. Así que sí, sí, es así como decís. Bueno, buenísimo. Y te pregunto, ¿cómo decidiste ser paleontólogo? ¿Empezó desde Mi chico? historia es bastante parecida a la de muchos colegas, muchísimos colegas de mi edad, que ya tenían esa idea, esa fantasía o esa ilusión de ser paleontólogos desde muy, muy, muy chiquititos, desde, por lo menos en mi caso, desde el jardín de infantes. Por supuesto, no sabía que había una ciencia llamada paleontología. A mí me interesaban los animales prehistóricos. Este, Tampoco sabía que se podía vivir de esto, ¿no? Pero bueno, Ujú. era mi única pasión en ese momento. Y bueno, después siguió. Y bueno, terminé el secundario y había que estudiar algo. Y bueno, yo nunca me lo pregunté porque ya estaba claro ya desde el inicio que iba a estudiar esto, iba a trabajar de esto. Y bueno, tuve la suerte y tengo el privilegio de poder trabajar de lo que me gusta, de lo que me apasiona y de lo que siempre quise hacer, ¿no? Buenísimo. Sí, hay algo extraño, no sé si lo investigaron desde las ciencias sociales o la psicología, de esta fascinación de los chicos por los dinosaurios. Yo también la tuve en su momento, me acuerdo cuando visitar el Museo de Ciencias Naturales allá en Capital Federal, el del Parque Centenario, ¿no? Con ese esqueleto de dinosaurio gigante que hay, no sé si es un brontosaurio o parecido, ¿no? Sí, Eh, y bueno, el cráneo de un tiranosaurio, ¿no? Y después los animales también más cercanos, la megafauna, que convivió con el Homo sapiens. Eh, y bueno, en mi caso no fue suficientemente fuerte la fascinación como para elegirlo como profesión, pero no, siempre me gustó dibujarlos, ¿no? Y vos tendrás la experiencia también cuando haces actividades con escuela, que son los chicos los que más preguntan. ¿Cuál será? ¿Es porque se ve a los dinosaurios como monstruos? Entonces, Mira, yo ahora no recuerdo bien el nombre del síndrome, porque esto ha sido estudiado por, no sé, gente en Estados Unidos, no sé bien dónde, mm, y tiene como un nombre que es como
una obsesión de los chicos y las chicas a cierta edad, muy temprana, por algo que puede llegar a ser, qué sé yo, suponete, no sé, las tazas, o no sé, o objetos Ujú, insólitos, o los dinosaurios, que de hecho son de todos esos objetos extraños por los que los chicos se obsesionan, es uno de los más frecuentes, sobre todo en chicos varones. mm, Así que hay algo ahí con relación al tema de las infancias y estas obsesiones se le llama, pero bueno, son en definitiva temas que los atrapan y los dinosaurios están ahí. Sí, entiendo que hay un poco de todo eso, ¿no? De que el hecho de que son gigantes, de hecho hay un montón de otros animales prehistóricos que no son gigantes y que no tienen tanta prensa como los claro. dinosaurios, de que tienen eso de monstruos, de dragones. Debe haber un poco de todo eso. En mi caso, no era una obsesión más por los dinosaurios, eran los animales prehistóricos en general. Yo soy de provincia de Buenos Aires, de Adrogué, y Ujú, yo toda la vida quise dedicarme al estudio de los mamíferos fósiles, de la megafauna que claro. comentaste vos. Pero bueno, las circunstancias de la vida me trajeron acá al Valle del Río Negro, y bueno, acá terminé reconvirtiéndome en un dinosaurólogo, pero Mm. mi objetivo no era ese, ¿no? Yo trabajé en Buenos Aires como voluntario en el Museo de Ciencias Naturales y ahí el fuerte eran los dinosaurios, ¿no? ¿Cómo consideras que influyó el hecho de que seas paleontólogo en tu interés por el ambiente y en tu praxis como ambientalista? Mira, siempre me preocupó el tema de la naturaleza, del tema del impacto de las actividades humanas sobre el ambiente, pero la verdad que seguía el tema de manera bastante superficial. Eh, lo que a mí me motivó a meterme en todas estas cuestiones más ambientales o que tienen que ver con el extractivismo es concretamente una situación que viví, que es que una minera de uranio estaba explorando en uno de mis yacimientos, en el yacimiento en el que yo estaba trabajando. Y ahí se dio la situación de que la provincia de Río Negro me había dado autorización a mí para poder hacer exploración en un lugar que fue declarado área natural protegida por la Municipalidad de La Mar, que es un sitio no solo con muchas riquezas paleontológicas, sino también con un paisaje muy lindo, ¿no? Es decir, la idea nuestra era poder ahí promover un parque natural, bueno, un poco siempre con el tema de los dinosaurios y de los restos fósiles como eje, ¿no? Y la misma provincia le había dado autorización a una minera para que hiciera exploración de uranio. Entonces ahí dije, pero ¿qué pasa acá? La misma provincia que tiene como dos discursos diferentes. Ujú. Bueno, y ahí arrancamos con una compañera acá de la ciudad, Susana Mastrocola, empezamos un poco a agitar con relación a este problema que veíamos ahí de la minería de uranio. Nos empezamos un poco a informar sobre los problemas del uranio, de la minería de uranio en particular, pero de toda la cuestión nuclear en general. Eso fue más o menos para el año 2009, o sea, no hace mucho. Y después, bueno, después fuimos siguiendo con el tema ese y después se vino acá el tema bueno, un poco despertó muchas militancias a nivel local en los diferentes pueblos de la provincia, que es el intento por la instalación de una central nuclear acá en la zona de Sierra Grande, de la costa atlántica. Bueno, y a partir de ahí sí, ya se conformó la Asamblea Socioambiental de Chipolete y muchas otras localidades de la provincia se formaron o por lo menos se consolidaron las asambleas socioambientales que ya estaban funcionando de manera embrionaria, si se quiere. Y bueno, a partir de ahí ya comienza un poco más el activismo más fuerte, ¿no? Siempre signado por el tema del extractivismo, la actividad minera en general. Ayer, el viernes en realidad, viernes 30 de agosto,
se sustanció una audiencia pública por un proyecto megaminero acá en la provincia de oro y plata, que es bastante importante, digamos, para acá, para la provincia, en cuanto a los impactos también, por supuesto. Y el tema petrolero, ¿no? No solamente la extracción de hidrocarburos no convencionales, convencionales y no convencionales acá en la zona de Vaca Muerta. Yo estoy en la zona del Alto Valle, que es parte de la cuenca neuquina y, digamos, esta gran empresa que es eh, la extracción de hidrocarburos no convencionales nos alcanza, sino además la exportación, el transporte y la exportación por los puertos atlánticos. Así que hoy estamos un poquito con todo eso y bueno, y todo siempre también atravesado por esta cuestión que hablábamos recién antes de comenzar el podcast, que es el de la transición energética, porque claramente esta intensificación del extractivismo, de la extracción, o de la búsqueda y extracción de metales y extracción de hidrocarburos va a contramano de todo lo que deberíamos estar haciendo, que es yendo hacia una matriz energética basada en renovables, ¿no? Y estamos con el tema del petróleo y el gas a full. Te pregunto, ¿cómo influyó tu formación científica en tu interés por investigar todas estas cuestiones, todo esto que estás, porque vos tomaste un paso extra, además de ser parte del movimiento asambleario para proteger los ecosistemas del extractivismo, vos sos un investigador también de la matriz energética, de las propuestas de transición que se han hecho. ¿Qué te llevó a eso? Sí, digamos, una investigación medio de recopilar esta información que anda dando vueltas por ahí, ¿no? No me considero un investigador. Mi Claro, tema no, son los no, dinosaurios. entiendo, Pero entiendo. bueno, Sí. pero se entiende, entiendo a dónde vas. Digamos, yo sí, lo que decís es correcto porque yo tengo quizá me cuesta menos animármele a los papers, a los trabajos científicos, porque de alguna manera ya me manejo, en el cotidiano me manejo leyendo trabajos de ese tipo, de otros temas, por supuesto. Entonces me le animo a esos trabajos tan duros, tan difíciles y que requieren quizá no sé, qué sé yo, no digo una concentración, pero algún tipo por lo menos de conocimiento del estilo, del lenguaje científico para saber con qué te vas a encontrar. Entonces quizá me costó un poquito menos meterme, y aparte porque me gusta leer y estudiar los problemas, y bueno, allí fuimos con relación al tema de la minería, y bueno, más recientemente con el tema del hidrógeno verde, que es otra de las novedades que tenemos aquí, a leer trabajos científicos y bueno, entiendo que ese puede ser un aporte mío a las asambleas, tratar de bajar toda esa información o tratar de identificar los puntos centrales de esa información como para poder transmitir o comunicar al resto de las compañeras, bueno, cuál es el problema, donde yo al menos veo dónde están los mayores problemas. Así que en ese sentido es verdad, mi formación científica de alguna manera me predispone más a poder abordar esos trabajos o leer los estudios de impacto ambiental de las empresas, bueno, todo ese tipo de informes técnicos o de trabajos no me resultan, no me resultan prohibitivos, o sea, yo me les animo. Después que los entienda es otra cuestión. En Claro. general no, me cuesta muchísimo porque son temas que no domino. Pero en principio me animo, leo el abstract, el resumen, después me mando directamente al trabajo y voy a las conclusiones y voy y vengo. Eso es un poco lo que hago yo en el día a día, ¿no? Buenísimo. Y bueno, yo, a ver, en lo que dijiste anteriormente, detecto como dos conclusiones. Por un lado, que se sigue, que el país y bueno, el mundo en general sigue en el mismo modelo, ¿no? Dependiente de los combustibles fósiles, ¿no? Y Vaca Muerta es un ejemplo de que
de extracción de combustibles fósiles no convencionales, Ujú. de que en vez de hacer la transición a una matriz renovable, como deberíamos hacer, porque los combustibles fósiles tienen fecha de vencimiento y ya pasaron, por lo menos el petróleo convencional ya pasó el pico de producción, en vez de hacer una transición, seguimos con los combustibles fósiles. Pero por otro lado, las propuestas de transición que están llegando también están viciadas, como la del hidrógeno verde, también están viciadas de una lógica que no reconoce los límites biofísicos, materiales, que tampoco reconoce el impacto en las comunidades. Bueno, eso es lo que detecté con lo último que dijiste, ¿no? Y es una cuestión de que, a ver, que por un lado no estamos conformes con el rumbo de, como siempre, ¿no? El business as usual, ¿no? Pero por otro lado, estas propuestas de Green New Deal o de capitalismo verde tampoco nos cierran, ¿no? Entonces, eso a lo mejor puede dejar a los ambientalistas en una posición frágil, porque, bueno, el resto de la sociedad que está más expuesta a estos discursos dice, bueno, pero ¿qué? Al final, ¿qué es lo que les viene bien a ustedes? Tal cual. Mirá, nosotros acá en la provincia, bueno, en diciembre, a partir de diciembre tenemos nuevo gobernador, Alberto Bretilnec, y anteriormente tuvimos a una gobernadora, Arabela Carrera, que eh, la gobernadora tenía un discurso distinto. De hecho, a Carreras la podemos un poco meter dentro de este grupo de políticos del Green New Deal o digamos que son partidarios de una transición corporativa, decimos nosotros. Pero Alberto Beretilnec es un extractivista de los clásicos, él es petróleo y minería y chau. O sea que no hay ningún tipo de posibilidad, ahí no hay posibilidad de confusión. Con el gobierno anterior de Arabela Carreras, que son del mismo partido, sí, ahí pasaba lo que vos decís. Digamos, venían con un discurso verde, con esta idea de que desde Río Negro íbamos a salvar el planeta, porque íbamos a producir mucho hidrógeno verde, que es lo que el Sí. mundo necesita, y que íbamos a hacer nuestra contribución a la salvación del planeta exportando este hidrógeno verde. Así que durante el periodo anterior de gobierno, ahí sí tuvimos que un poco ver de qué manera nosotros podíamos, bueno, salir públicamente a desarmar este discurso que pretendía ser, bueno, el término sostenible Ujú. en el pasado gobierno acá en Río Negro era cotidiano, es decir, cualquier cosa era sostenible y de la sostenibilidad y estaban todo el tiempo con eso. Ahora con Beretilien no, todo eso se acabó, él no cree nada de esto. Sí. Eh, Arabela no sé, entiendo que sí, pero bueno, obviamente con una propuesta absolutamente equivocada, a nuestro entender, ¿no? Porque estaba pasando esto que decís vos, que básicamente era repetir, seguir haciendo, digamos, lo mismo, pero con otro ropaje, con otra matriz energética, en eso, en el mejor de los casos, eso. Y ahora no tenemos ese problema, porque estamos de nuevo, hemos retrocedido como 30 o 40 años y seguimos con la minería y el petróleo como si no hubiese Claro. como si no hubiese transcurrido ninguna de las, no sé, de las cumbres climáticas de los últimos 30 y pico de años. Entonces, bueno, oponerse al extractivismo de siempre es más fácil, entre comillas, para los movimientos ambientales porque, bueno, ha sido la posición más frecuente del poder político, se la conoce mejor, Sí, las consecuencias son horribles, son conocidas, son estudiadas. Ahora, oponerse al capitalismo verde es más difícil porque significa decir, no, pará, significa tener que distinguir más matices de decir, mirá, no es exacto, realmente sustentable lo que están proponiendo por esto, por esto, por esto. A lo que yo voy es que eso deja al movimiento ambientalista en una posición de decir, bueno, te opones a esto, pero te opones también a esto otro. ¿Qué es lo que vos exacto. querés? ¿No? Exacto. Por Entonces, ejemplo, el proyecto este que te comentaba de Calcatreu es de plata y oro.
Y bueno, los usos industriales de la plata y oro son mínimos, sobre todo del oro. Así que no, en ese sentido no tenemos problema. Pero después, por ejemplo, hay también proyectos para la exploración de litio acá en la provincia, Ujú. que no es el litio de salares, sino que es el litio en roca, ¿no? Que es algo, digamos, todavía no hay experiencia en el país de extracción de litio en roca, pero hay muchos proyectos de exploración. Bueno, Australia es el principal productor de litio a nivel mundial y ellos tienen sobre todo, explotan el litio en roca. Entonces, claro, ahí ya tenemos este nuevo extractivismo eh, que tiene que ver más con los metales necesarios para la transición, ¿no? Litio es uno, pero también tenés el cobre, bueno, tenés todos esos otros elementos. Hoy por hoy, acá, por lo menos a nivel provincial, eso como que no está muy, bueno, a nivel nacional yo creo que tampoco, excepto el litio, que no tenemos como muy incorporada no estamos como muy, digamos, en guardia ante esta nueva situación, y es que hay una avanzada minera vinculada con la transición energética. El cobre estuvo desde siempre bajo la lumbrera, es una mina de cobre. Sí, Bueno, ahora vienen con todo por el cobre, porque ahora, si siempre fue necesario el cobre, ahora va a ser fundamental. Es decir, sin sí. cobre suficiente, que no lo hay, pero digamos, sin cobre no va a haber transición. Ujú. Y así con el cobre, con un montón de otros elementos, sobre todo metales. Eh, Así que bueno, estamos un poquito con esa. Pero después tenés la minería de toda la vida que no ha cesado, ¿no? Es decir, no es que ahora hay minería de una cosa que reemplaza lo anterior, no, esto se agrega a lo anterior. Por eso ahora tenemos muchos más proyectos mineros que antes, ¿no? Pero Antes, bueno, yo te había escuchado decir que, bueno, que justamente se estaba haciendo esto en vez de hacer la transición energética que tenemos que hacer, ¿no? Porque están los que dicen, bueno, sigamos con la misma matriz, no pasa nada. Están los que dicen, bueno, hagamos esta transición, pero es una transición que no reconoce los límites planetarios, que además tiene mucho de colonial, porque es para llevarse los materiales del sur para hacer la transición en el norte. Eh, y bueno, y estamos los que queremos una transición, pero no hemos logrado todavía establecer una propuesta lo suficientemente clara como para decirle al resto de la población, mira, esto es lo que hay que apoyar. seguro, sí, en Argentina, yo creo que ni en el gobierno anterior, ni en este gobierno mucho menos, pero nadie, es decir, a nadie se le pasó por la cabeza hacer la transición. Eso es como, me parece que eso está claro. Lo que sí me parece todos tienen presente, quizá no mi ley, pero sí en el gobierno anterior, es que Argentina podría aprovecharse de la transición como para poder hacer negocios, ¿no? Hay muchas empresas que esto lo tienen muy clarito, pero a nivel gubernamental me parece que no está tan claro. Pero no de hacer la transición, porque vos sabés bien que acá tenemos una batería de argumentos diversos para no hacer la transición, desde que somos acreedores ambientales hasta el hecho de que, no sé, que somos, que no contaminamos, que no emitimos demasiado, mucho. Bueno, todos esos argumentos nos hemos convencido de que nosotros no tenemos por qué hacer la transición, pero aquí de lo que se habla es de aprovechar este momento por el que atraviesa la humanidad, el planeta, pero la humanidad concretamente, para poder hacer un negocio. Eso lo tenés para el caso del litio, está clarísimo eso. Nadie piensa hacer baterías, hay un proyecto, pero sobre todo en el gobierno anterior, de poder eh, contribuir a la cadena de valor del tema del litio, pero con el hidrógeno verde sucede otra cosa, una cosa similar. Sí, la idea es como no podemos exportar hidrógeno directamente porque es como muy problemática digamos, el almacenamiento y el transporte de hidrógeno puro es como muy complicado. Entonces, sí, ahí deberíamos industrializarlo, convertirlo en amoníaco, incorporando
el nitrógeno atmosférico y eventualmente produciendo combustibles sintéticos. ¿Pero por qué? ¿Porque queremos industrializarlo o porque tenemos algún tipo de expectativas de generar una industria o agregar valor a ese producto? No, no, porque es muy difícil exportarlo como hidrógeno. Entonces no nos queda otra que industrializarlo en parte, ¿no? Pero nadie piensa en hacer la transición o en ver de qué manera en Argentina, digamos, además, ni siquiera está, me parece, en la agenda de nadie hacer un seguimiento de los compromisos climáticos que Argentina ya haya asumido. O sea, Argentina tiene compromisos climáticos eh, y nadie tiene la más mínima idea de cómo estamos en ese asunto, si vamos bien, vamos mal, Sí, yo creo porque, que todos estos políticos eh, tienen en común, o sea, ninguno quiere hacer una transición real, porque en realidad el modelo de Argentina sigue siendo exportación de commodities, ¿no? El clásico es, bueno, la exportación de soja, el modelo de exportador que se le suma por ahí, bueno, un poco también de exportación de hidrocarburos, ¿no? Entonces, todos estos gobiernos están buscando una segunda soja. Algunos apostaron a Vaca Muerta, ¿no? Y ahora otros quieren apostar al hidrógeno verde o al litio, ¿no? Están buscando a ver qué otra extracción se puede hacer para obtener divisas, ¿no? Y sostener todo lo que hay que sostener. Te voy a preguntar ahora sobre el hidrógeno verde, que ya lo mencionamos, que nos expliques qué significa el hidrógeno verde y la diferencia con el hidrógeno gris, el azul. bueno, el hidrógeno es un elemento de la naturaleza que ya se utiliza como insumo industrial. Es decir, utilizamos el hidrógeno para, por ejemplo, la producción de fertilizantes, en la industria siderúrgica, en la petroquímica, para la refinación del petróleo. Es decir, tiene un montón de usos el hidrógeno. Ya los tiene, ¿no? Es decir, incluso en Argentina se produce hidrógeno, 400.000 toneladas anuales más o menos, que es un hidrógeno que utilizamos sobre todo en la industria del petróleo y en la producción de fertilizantes nitrogenados. Eso de toda la vida. Ahora, la apuesta, un poco en este nuevo contexto de crisis socioecológica, agotamiento de los combustibles fósiles, etcétera, la crisis climática, de lo que se habla es de utilizar ese mismo hidrógeno como vector energético, como combustible, por ejemplo. ¿Qué es un vector Que no es energético? nuevo tampoco, Perdón, que no un es nuevo vector- tampoco. ¿qué es un vector energético? Perdón. Bueno, vector energético, digamos, para diferenciarlo, no es una fuente de energía, es decir, no tenés minas de hidrógeno o depósitos de hidrógeno, sino que tenés que invertir energía para obtenerlo. Es decir, básicamente la definición una definición sui generis de vector energético, ¿no? Es una posibilidad de vos guardar energía o almacenar energía este, en forma de hidrógeno. Esa sería la definición. Pero La, lo importante es ah, que se puede llegar a utilizar como combustible, ¿no? ¿la electricidad es un vector energético? Bueno, imagino que los rayos, los rayos son, entiendo, esto entiendo, yo lo entiendo de esa manera. Los rayos, por ejemplo, podrían ser considerados una fuente energética, pero la electricidad no, claro, es una forma de energía, es un vector energético en este caso, porque vos necesitas generar la electricidad, ¿no? A través de la fuerza hidráulica o de bueno, en fin, ¿no? De los hidrocarburos, de los combustibles fósiles, etc. Claro, Pero o sea, bueno, la electricidad que consumimos en casa es un vector energético, porque claro, claro, ese no, la claro, ese no, verdadera fuente es o una hidroeléctrica o claro, una térmica o exacto, paneles solares, etcétera. exactamente, esa es la diferencia. Entonces, bueno, ya tenés ahí un primer problema que necesitas disponer de energía para poder producir el hidrógeno, no lo encontrás así en la naturaleza. Entonces es un primer problema que, bueno, en principio es un problema, digamos, técnico que podría no ser un problema eh, si verdaderamente el hidrógeno resultara necesario y útil para la transición. El tema es que
la verdad es que esto de pensar en el hidrógeno como vector energético tiene mucho de humo, ¿no? Que es decir, que no es claro y cada vez, me parece que cada vez es menos claro que esto pueda ser, que el hidrógeno pueda ser utilizado como un vector energético. ¿Por qué? Porque, bueno, hay evidentemente otras formas de poder, digamos, bueno, guardar la energía y utilizarla, por ejemplo, el tema de las baterías, que son mucho más eficientes y de hecho ya le han sacado mucha ventaja al tema del hidrógeno. Entonces, qué sé yo, hace 3 o 4 años, cuando empezamos un poco a estudiar todo esto, todo el mundo hablaba de los coches a hidrógeno, ¿no? De hecho, hay coches a hidrógeno, funcionan, pero nada que ver con los coches eléctricos. Si hoy por hoy a nadie se le ocurre pensar que el coche a hidrógeno, digo el coche particular a hidrógeno, sea una opción, salvo que uno quiera poner plata y gastar plata de más, y además no lo podrías usar, porque tampoco va a haber una cadena de hidrogeneras para que vos puedas abastecer de hidrógeno tu coche, así que olvídate de eso. Tampoco va a haber punto de recarga para los coches eléctricos, por lo menos suficiente, Claro, pero si bueno, ese ya es es otro. complicado, si ya el panorama es complicado para el coche eléctrico, que a lo mejor requiere otro episodio, ahí también hay mucho humo, para hidrógeno peor. O sea, No, es un delirio. Lo que sí, entonces, el hidrógeno, sí, perdóname, el más o hidrógeno, menos, sí, dale, dale. un tanque lleno de hidrógeno sería similar a una batería eléctrica. En el sentido, Claro, es bueno, decir, son el los dos hidrógeno, vectores y se pueden almacenar de esa manera. El tema es que la complicación técnica para almacenar el hidrógeno es mucho mayor que la de una batería eléctrica. exacto, porque vos al hidrógeno, al tanque de hidrógeno, tenés que hacer pasar el hidrógeno por una celda de combustible, ahí lo combinás con el oxígeno de la atmósfera, del aire, y ahí generás la electricidad, ¿no? Que mueve un motor eléctrico, en definitiva, en el coche a hidrógeno, ¿no? Así que es un proceso mucho menos eficiente que en el coche eléctrico, porque tenés un paso más, ¿no? Claro, Y aparte todo el... terminás ¿Cómo? en lo mismo, pero con un paso más. Terminás en electricidad, Exactamente. pero con Y un paso. además los problemas para comprimir el hidrógeno, porque un tanque de hidrógeno en tu coche tiene que ir no sé, 200 atmósferas mínimo o hasta 700 en un tanque chico. O sea, que la verdad que es un delirio por la cantidad de energía que vos necesitas para poder almacenar ese hidrógeno. Entonces, Bueno, pará, todavía no hablamos de una cosa importantísima con relación al hidrógeno. Habíamos dicho que, bueno, en principio la gran apuesta del capitalismo verde o digamos de la transición corporativa, de las grandes corporaciones, es poder utilizar el hidrógeno como sustituto de los combustibles, como vector energético, pero principalmente como sustituto de los combustibles. Bueno, el tema con el hidrógeno, lo bueno del hidrógeno es que vos cuando lo utilizás, cuando lo haces pasar, por ejemplo, por una celda de combustible, o cuando lo quemás directamente, porque vos al hidrógeno lo podés utilizar como combustible en forma directa, no genera emisiones de gases de efecto invernadero. Si lo que generás es una emisión de vapor de agua, que es un gas de efecto invernadero, dicho sea de paso, pero bueno, se pierde rápidamente, así que en principio sería menos malo que el dióxido de carbono. Sí, eso es lo bueno. Lo malo es que para producir el hidrógeno, por ejemplo, acá en Argentina producimos más o menos 400.000 toneladas al año, a nivel mundial más o menos entre 90 y 100 millones de toneladas al año. Para producir ese hidrógeno, ahí sí se generan emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces ahí tenés como una segunda apuesta y es producir ese hidrógeno, el hidrógeno que necesario, producirlo de manera limpia. Y la manera limpia de producirlo es a partir de la electrólisis del agua. Es decir, vos agarrás una cubeta, haces pasar una corriente eléctrica, separás la molécula de oxígeno de la molécula de hidrógeno, capturás el hidrógeno, eventualmente el oxígeno también, porque también podés utilizar el oxígeno, pero en principio el hidrógeno,
y no tenés emisiones de gases de efecto invernadero. Del proceso de electrólisis lo que tenés es emisión de vapor de agua, perdón, emisiones de, cuando consumís ese hidrógeno tenés emisiones de vapor de agua, pero en principio no tenés ningún tipo de, de, de problemas en la electrólisis si la electricidad que utilizás para la electrólisis viene de una fuente renovable, ¿no? Porque si la electricidad que utilizas en la electrólisis viene de una central térmica que funciona a gas natural, de ciclo combinado, bueno, vos tenés ahí emisiones, estás utilizando combustible fósil. Entonces la apuesta acá es no utilizar combustibles fósiles, en principio, ¿no? Para poder generar esa electricidad que vas a utilizar en la electrólisis para poder obtener el hidrógeno. Es un proceso medio complicado, medio largo. Ese es el hidrógeno verde, el hidrógeno producido por electrólisis del agua utilizando una fuente renovable. Claro, o Entonces, sea, necesitas electricidad para producir el hidrógeno, después necesitas almacenarlo para que ese hidrógeno vuelva a producir electricidad. ahí te queda más o menos desde la electricidad, porque desde la electricidad que sale del aerogenerador, suponiendo que desprecias toda la energía necesaria para poder montar el parque eólico o fabricar los dispositivos, etc. De la electricidad que sale del aerogenerador hasta la electricidad que utiliza el motor eléctrico de tu coche de hidrógeno, tenés más o menos una pérdida de hasta el 75% de la energía. Buah, ¿No? Porque vos tenés que producir el hidrógeno, después la pila de combustible, viene la electricidad, como dijiste vos, va al motor eléctrico. Bueno, desde un punto hasta el otro tenés pérdidas entre el 50 y el 75% de la energía. eso es Así que totalmente ineficiente. es absolutamente ineficiente pensar en hidrógeno verde para poder, digamos, mover un coche en este caso. Lo que pasa que acá viene un poco la cuestión y es que, bueno, la trampita es que no, en principio no necesitaríamos producir hidrógeno verde solo para mover un coche a hidrógeno, sino además para, bueno, los usos industriales que ya se están haciendo. Recién hablamos de la ineficiencia del hidrógeno como vector energético. Hay una pérdida de energía cuando se convierte el aire, por así decirlo, o el agua, cuando se separa el agua utilizando electricidad en oxígeno e hidrógeno. Hay una segunda pérdida de energía cuando se genera electricidad a partir de ese hidrógeno. Y además también debe haber otra pérdida de energía almacenando el hidrógeno, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, como vos dijiste, Argentina viene produciendo hidrógeno desde hace décadas como insumo industrial, de manera que si el hidrógeno, sea azul, verde, gris, etcétera, fuera un buen vector energético, hace rato que lo estaríamos utilizando. Yo a partir de estas dos premisas saco la conclusión de que el hidrógeno verde parece más un negocio que quieren hacer algunos vendehumo que una parte de una transición energética seria. Incluso una propuesta de transición desde el capitalismo verde. Porque es muy floja técnicamente. ¿Qué te parece a vos? Absolutamente. Y de hecho, un poco lo que se dice es que la verdad es que todo este interés repentino por el hidrógeno, que es un tema viejo, incluso su utilización como vector energético, no es algo nuevo. Todo esto comienza a partir de la pandemia esta parte, sobre todo porque la Unión Europea dedicó muchísimos recursos públicos, fondos públicos para poder salir de la pandemia, ¿no? Muchos de esos fondos públicos estaban orientados justamente al tema de la digitalización y el tema de la producción de hidrógeno verde, medio raro, pero bueno, muchos de esos recursos fueron orientados hacia esas dos actividades. Entonces, claro, hay un montón de empresas que están
buscando la manera de manotear algo de esos fondos públicos. Entonces, claro, no interesa tanto si alguno de esos proyectos va a terminar efectivamente produciendo hidrógeno o no. Lo más probable es que no. Pero pasa, el negocio pasa por apropiarse de esos fondos, presentar un proyecto, manotear algunos de esos fondos y bueno, después se verá, porque la verdad es que no, a nadie todavía no hay un mercado, no hay nadie que esté utilizando hidrógeno verde, porque es muy, muy poquitito, menos del 1% de esas 90, 100 millones de toneladas que te comenté a nivel mundial son verdes, así que eso no existe. Así que claro, yo estoy de acuerdo, es toda una gran burbuja promovida sobre todo desde Europa, y por supuesto que hay otros países fuera de Europa, fuera de la Unión Europea, que están también con sus proyectos de hidrógeno verde. Eh, por un lado, está obviamente esta posibilidad de poder sustituir al petróleo, pero eso sabemos que es imposible, digamos, nada va a sustituir al petróleo, menos el hidrógeno, menos el hidrógeno. Pero bueno, hay todavía como una gran confusión, ¿no? A nivel global, esta transición corporativa no tiene una única dirección, es como una cosa bastante caótica, ¿no? Es decir, eso lo sabés mejor vos que yo, pero uno pone así describe una transición corporativa, pero un poco pones la lupa y hay un poco de todo ahí, están todos los lobbies, las corporaciones todavía muy enfrentadas, lo que es el de las petroleras, porque también está el tema de las petroleras, que de alguna manera quieren subirse a este nuevo negocio del hidrógeno y piensan en producir hidrógeno a partir del gas natural, como se hace actualmente, pero capturando el dióxido de carbono, almacenándolo, de manera de presentar ese hidrógeno como limpio, ¿no? Es decir, como que es un hidrógeno que al producirse emitís pero capturás, o sea que de alguna manera estás recuperando la emisión, y están tratando de vender, entre comillas, digamos, de posicionar ese hidrógeno como un hidrógeno limpio. De hecho, la Unión Europea, la Agencia Internacional de la Energía, valoran al hidrógeno azul como un hidrógeno limpio, bajo en emisiones, ¿no? Cuando sabemos que es imposible obtener tasas de captura del dióxido altas, es decir, hoy por hoy tenés a nivel mundial, creo que son, no sé si son dos o tres, las plantas de producción de hidrógeno azul y las tasas de captura del dióxido de carbono son muy bajas, son del 50%, 70% en el mejor de los casos y en algunos momentos, pero para que el hidrógeno azul sea efectivo, sea desde el punto de vista climático conveniente, tienen que darse tasas de captura del dióxido del 90-95%. Eso es casi como imposible. O sea, es otro gran fiasco, ¿no? O Todo este sea, tema de la captura del dióxido de carbono. Esto es algo que las empresas han montado para evitar discutir lo fundamental y es el abandono de los combustibles fósiles, ¿no? Que como sabés vos bien, aunque esté la decisión de no abandonarlo, lo van a tener que abandonar solo porque se van a acabar en algún momento. Eso es lo peor. entonces, a ver, nos lo venden como parte de algo bien pensado y planificado, como una propuesta que es parte de una transición pensada a que sigamos creciendo económicamente, pero solucionando el cambio climático al mismo tiempo. Y en realidad lo que tenemos es el viejo oportunismo empresarial y político detrás, ¿no? Detrás de estas fiebres, ¿no? De estas burbujas que terminan explotando. El tema es Exactamente. por qué, bueno, como vos decís, se origina en Europa. ¿Por qué llega a Argentina? Yo sospecho que tiene que ver con la posición de Argentina en un esquema neocolonial como país productor de commodities. Entonces, bueno, acá los políticos están buscando una segunda soja, igual a lo mejor puede ser el hidrógeno verde. A lo mejor es vaca muerta, a lo mejor el hidrógeno verde, a lo mejor los dos. Sí, de hecho, comentamos que para producir el hidrógeno verde necesitas renovables, para un parque eólico, un parque solar, hidroeléctricas. En algunos países, por ejemplo en Paraguay, se está hablando de producir hidrógeno verde a partir de hidroelectricidad.
Pero acá en Argentina, sobre todo en Patagonia, se habla de parques eólicos. Entonces Mm, ahí ya tenés un primer gran problema, uno de tantos, ¿no? Que es que vos para poder concentrar toda esa energía del viento, necesitas concentrarla, necesitas ocupar grandísima superficie. Acá tenemos en Río Negro, por ejemplo, un parque eólico, un único parque eólico, son 5.000 hectáreas, creo 4.500, 5.000 hectáreas para 29 aerogeneradores, 29 molinos. O sea que necesitas muchísima superficie. Claro, en Europa también tienen un montón de parques eólicos, pero evidentemente ya no hay margen para poder instalar muchos más parques eólicos, por lo menos en la Europa industrializada, porque esto es un problema que tienen en España, que están viendo cómo se está llenando de parques eólicos. En la Europa más industrializada también hay un montón, Alemania tiene un montón de parques eólicos, pero claro, ya ahí no hay mucho más margen, entonces ahora están poniendo los offshore, los parques eólicos. Bueno, es todo un lío ahí con el tema de la ocupación del territorio. Entonces, claro, vienen acá digo, a África y a Sudamérica, ¿no? Principalmente, dicen, mira, está lleno de territorio, no está ocupado por nadie, tenemos esta clase política que es bastante permeable a cualquier tipo de proyecto de esta naturaleza, podemos hasta incluso eh, presionar para empeorar la situación laboral de los trabajadores que trabajen en esos parques eólicos, ni hablar de las cuestiones ambientales, ¿no? ujú. En Chile, por ejemplo, tienen ese problema. En Chile, en el sur de Chile, en la zona de Magallanes, tienen ese problema tremendo porque ahora están queriendo acelerar los trámites de aprobación ambiental de todos esos parques eólicos. Entonces, claro, tenés todo ese gran problema de que si bien ellos tienen agua y territorio, bueno, pero claro, acá tenemos un territorio que es más ocupable en ese sentido y bueno, entonces por eso vienen acá. Y las empresas que están abocadas a la producción de hidrógeno verde, que son un montón, nadie ha hecho, todavía no se ha producido ni una molécula de hidrógeno verde, pero bueno, pero están todas ya este, tras de ello, buscan, hacen como dos tipos de acuerdos, ¿no? Por un lado con los gobiernos locales del sur global para poder producir acá el hidrógeno, y con empresas, no ya con gobiernos, con empresas del norte global para la distribución de ese mismo hidrógeno que van a producir en el sur global, ¿no? Entonces, vienen acá estas empresas de la mano de las embajadas, sobre todo con un rol muy activo de la embajada alemana y del Reino Unido, eh, que bueno, hacen acuerdos con el Estado, con el gobierno nacional, en el caso de Río Negro, con el gobierno de Río Negro, el gobierno de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, etcétera, para instalar esos parques eólicos acá, y después además acuerdos con distribuidoras, sobre todo en Europa, para poder ubicar esa enorme cantidad de hidrógeno que van a producir acá. El tema es a quién se lo vendemos. Lo producimos, pero a quién se lo vendemos. Entonces tenés todos los problemas asociados con la ocupación territorial, el desplazamiento de las comunidades originarias, un problema que ya tenemos acá en la provincia de Río Negro. En la provincia de Río Negro la legislatura aprobó un proyecto afectando 625.000 hectáreas de un área natural protegida, donde había gente viviendo, comunidades, pobladores rurales y comunidades originarias, para la instalación de parques eólicos. Entonces, claro, el tema del desplazamiento de las comunidades, el impacto sobre la fauna voladora, el impacto sobre el incremento en la tasa de desertización de los territorios. Ni hablar cuando es la vida útil de esos aerogeneradores termine, ¿no? 25 o 30 años dicen que como mucho, bueno, en 25 o 30 años te quiero ver dónde pones los restos de esos 800 aerogeneradores que querían instalar en la meseta de Somuncura. Ahí, todo lo que estás diciendo es el mismo patrón del extractivismo de siempre, del extractivismo de la megaminería y de otros que no tienen la publicidad verde que tiene los parques eólicos, los parques solares, ¿no? El hidrógeno verde, que se quiere hacer hidrógeno verde, porque es exactamente lo mismo, es un negocio surgido en el norte global
que como ahí ya no tienen más espacio o tienen legislación que lo prohíbe, lo vienen a hacer acá, ¿no? Aprovechando la clase política, primero corrupta y segundo, una clase política totalmente eh, dentro de el modelo exportado de commodities. No conciben otro desarrollo para la Argentina que exportar commodities. Solo que acá exportaríamos hidrógeno o electricidad, por ejemplo. Agua Eh, y viento. también, o sea, Agua y viento es lo que estamos exportando en realidad. sí, no está pensado desde acá para resolver necesidades de acá. Es otro negocio que viene exactamente al mismo lugar para explotar recursos naturales con un impacto ambiental negativo, con un impacto social y económico negativo también. Porque esa es otra de las cosas que seguramente deben estar hablando, ¿no? Es de los puestos de trabajo que a lo mejor estas industrias generarían. Pero algo de lo que nunca hablan es cuántos puestos de trabajo se perderían Tal cual. también. Tal Incluso cual. si De hecho, no, incluso si no nos importa el ambiente, no nos importa los derechos humanos de las comunidades que están viviendo en ese lugar, las desplazadas, y nos importa solamente, bueno, los puestos de trabajo y la inversión que queda para la provincia. Incluso en ese sentido, ya tenemos experiencia, digamos, que el impacto es negativo, el impacto económico es negativo. sí, de hecho, en los parques eólicos tampoco es que trabajan cantidades de operarios, trabaja muy poca gente. Lo que pasa es que es como vos decís en la minería, bueno, para la instalación de un parque eólico, bueno, alguien tiene que poner los molinos. O sea, claramente hay una fuente de trabajo durante los 2 años que tardan más o menos promedio en la instalación de un parque eólico, pero después eso está súper automatizado. Un gran electrolizador para la producción de hidrógeno verde, la verdad no tengo idea porque no hay, a nivel mundial hay muy pocos, pero tampoco habrá mucha gente trabajando. Así que es como vos decís, hay un montón de puestos de trabajo que se perderían y para sacarlo un poco digamos, esta denominación de puestos de trabajo, hay un estilo de vida y una forma de vida de las comunidades rurales y originarias que está viéndose afectada porque estas poblaciones rurales o comunidades originarias no quieren saber nada ni con la minería ni con trabajar en un parque eólico. Ellos ya trabajan, tienen su trabajo, digamos, su forma de vida, que es una economía de subsistencia, y quieren el apoyo de la provincia en todo caso para que los apoye y los sostenga. Sí, no, yo te decía, porque por ejemplo, al poblador, al habitante promedio de las ciudades, lamentablemente no le importa el ambiente y ni los derechos de las comunidades originarias. Pero sí el lenguaje de las inversiones y de los puestos de trabajo tiene un impacto emocional en ellos, bueno, por las condiciones económicas en las que vivimos, ¿no? Entonces la gente quiere, la que no tiene trabajo y que no vive de subsidios, que no le alcanza, quiere trabajo, y la gente que tiene un trabajo precario quiere un trabajo mejor. Mejor. Entonces aparece el poder político prometiendo eso y aparecemos los ambientalistas oponiéndonos no, ¿no? Tal cual. Entonces es decirle, no, mira, te están engañando, no es que proponen algo bueno y nosotros nos oponemos. No, no es que a nosotros nos importa más el impacto ambiental que el impacto económico, sino que el impacto económico también es negativo. Correcto. Entonces, primero eso por un lado, y segundo, algo bueno, que ya lo mencionamos en la charla, digamos, ¿cuál sería entonces la transición energética que tendríamos que proponer? Porque una transición energética nos hace falta. Los combustibles fósiles se van a acabar. Entonces, estas transiciones energéticas están mal. Ya vienen viciadas, están dentro de la lógica de capitalista, de querer continuar con el capitalismo, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos son estas burbujas puramente especulativas, muy vendehumo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sí apoyaríamos? ¿Qué es lo que sí nos conviene? Bueno, ahí yo un poco traigo los trabajos de Pablo Bertinat sobre el tema de la transición energética. Él habla de que obviamente no es simplemente un cambio de matriz,
lo que se requiere, sino un cambio de todo el sistema, del sistema en su totalidad. A eso agrego también los trabajos de un montón de otros autores. Pongo Maristeles Vampa por poner una de las más conocidas y una de las más importantes, que hablan de que en realidad debemos ir hacia una transición ecosocial, no solamente energética. Quizá la cuestión energética es un aspecto de esa transición ecosocial. Sí. Así que tenemos que hacer todo de nuevo, básicamente. Esta sería un poco la respuesta. En cuanto a la cuestión energética, bueno, obviamente ir hacia las renovables, eso yo creo que no está en discusión. O sea, claramente tenemos que procurar una matriz eléctrica 100% renovable, en el mejor de los casos, y una matriz energética que sea lo más eléctrica posible, o sea, electrificar hasta donde se pueda, pero que esa electricidad sea generada renovablemente. Pero por supuesto que esa energía, esa electricidad y esa energía en general, tiene que estar al servicio de las necesidades sociales, digamos, a la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Porque claro, si uno pretende que todo este sistema energético esté al servicio de la producción de un bien o un servicio que vas a terminar exportando para satisfacer las necesidades del norte global, bueno, no, ahí no. Pero definitivamente vamos a necesitar energía para nuestras necesidades. Yo entiendo, y esto es mi ignorancia, pero digamos, y esto los escucho a ustedes y entiendo que están más o menos en la misma sintonía, que a nivel global, hablando a nivel global, el futuro postpetrolero, por ponerle un nombre, en ese futuro va a haber energía suficiente para satisfacer las necesidades básicas de toda la población y hasta ahí nomás, hasta ahí llegamos. No va a haber mucho más, no va a haber más. Así que ahí ya tenemos que hablar del tema de la distribución, del tema de cómo todos esos 8.000 millones de habitantes podemos, digamos, bueno, llegar a esos 8.000 millones, poder sostener la vida de esos 8.000 millones de personas. Porque claro, si alguien quiere utilizar más energía y materiales, ¿no? De las que necesita para poder vivir de una manera, eh, digamos, digna, y claro, ahí ya tenemos un problema, porque lo que estás quitándole, seguramente se lo estás quitando a otra persona. Ahí, ahí tengo una repregunta porque hace poco vos dijiste, bueno, un hecho bueno, que quienes investigamos el tema lo conocemos, ¿no? Que tienen vida útil los aerogeneradores y las placas solares que se están fabricando ahora a nivel industrial. Tiene una vida útil corta, ¿no? Entonces, esa tecnología no es suficiente, porque primero se necesitan combustibles fósiles para producirlas, ¿no? Todo, necesitan hornos de fundición, necesitan minería para esos materiales, necesitan hornos de fundición que funcionan a gas o a carbón, ¿no? Y después, por no hablar de toda la logística de distribución, ¿no? Que también funciona con camiones, con barcos, con aviones, todo funciona con combustibles fósiles. Entonces, es como que necesitamos energías renovables que podamos fabricar localmente o por lo menos regionalmente, con materiales que se puedan reciclar y con aparatos que tengan o una vida útil muy larga o que sean fáciles de reparar. Sí, y de reciclar, ¿no? Es decir, uno debería poder, de todos los aparatos electrónicos, tiene que haber una reingeniería de absolutamente todo, de manera de poder recuperar, bueno, todo lo recuperable. Se habla de que, por ejemplo, la concentración de metales, por ejemplo, de oro en un basurero electrónico, tiene la concentración es mayor, mucho mayor que la mina más productiva en el mundo. O sea, que hay un montón de metales que se están perdiendo. Con el cobre ni hablar, es decir, es muy poquitito lo que se recicla, esto a nivel global y considerando todos los metales o los materiales en general. Así que yo diría que hasta tanto no hagamos una reingeniería de todo, no podamos, hasta tanto no
no nos decidamos aprovechar todo lo ya extraído, yo no abriría una sola mina más en todo el planeta. Me parece que esa es por ejemplo, todo lo de Calcatreu, el oro de Calcatreu son 30 millones de toneladas, que es aproximadamente la mitad del oro que tenemos o la mitad que no, ahora no sé cuánto queda en el Banco Central argentino, pero en principio es la mitad de lo que hay en el Banco Central. O sea, ahí tenemos más del doble de lo que hay en Calcatreu. O sea, Mm. y es un oro que está, nada, que tiene una función absolutamente, que no tiene un valor social eso. O sea, la buena noticia es que es posible una transición energética este, para satisfacer todas las necesidades de la población. Lo que no es posible es una transición energética post-petróleo para sostener el capitalismo, para sostener una economía en perpetuo crecimiento, para sostener el consumismo, y el consumismo requiere de una tecnología con obsolescencia programada, o sea, dispositivos que se rompan al poco tiempo de uso para que vayas a comprar uno nuevo. Y ahí tenemos, bueno, un problema que no teníamos, obviamente, en nuestras épocas, que es toda la basura electrónica. Todos los residuos electrónicos tienen, todos los metales raros que se sacan con emprendimientos mineros van a parar a dispositivos que duran poco y después terminan en un basural. Entonces, Exacto. parte de una transición energética seria tiene que ser reciclar más que extraer. Tal Reciclar, cual. aprovechar, digamos, todo, desarrollar un sector industrial de reciclaje de basura electrónica, por ejemplo. Yo conozco empresitas que lo hacen, pero son pocas, digamos, y son chicas. Esto debería ser como un nuevo sector de la industria. Y Eh, perdóname, la minería urbana, es decir, exacto, podemos seguir con la minería, sí, pero ahora la minería orientada a esos lugares donde ya hay objetos construidos, exacto. donde hay un montón de posibilidades de recuperación de esos metales. Y la otra segunda buena noticia es que en realidad la tecnología para hacer una electrónica y paneles solares de larga duración ya existe, porque es la que se usa en estaciones espaciales, en las sondas. Tal cual. La sonda Voyager, las dos sondas Voyager se largaron, salieron hace 50 años del planeta. Hay una que está por salir del sistema solar y obviamente toda su electrónica sigue funcionando, sigue recibiendo energía. Entonces es posible producir paneles solares y aparatos electrónicos que tengan larga duración y es posible reciclar los materiales de los que se componen. El tema es que Debería. falta voluntad para hacerlo porque el capitalismo tiene otra lógica totalmente distinta. Tiene una lógica de Sí, una economía lineal, de perpetuo crecimiento y además donde de cero o poco reciclaje, donde conviene más exacto. hacer nueva minería que reciclar los metales que hacer minería urbana, por ejemplo. Sí, yo aclaro, digamos, hago un comentario que hago siempre, es que estas nuevas sociedades postcapitalistas o no capitalistas, o petroleras, llamémoslas como queramos, eh, si bien no van a ser sociedades industriales como las conocemos, van a requerir de un cierto desarrollo industrial. Por ejemplo, cuando hablamos por ejemplo, desarrollar todo el tema del sistema del transporte público. Bueno, hablamos, entiendo yo, de tranvías o trenes eléctricos. Bueno, ahí tenés necesidad de energía y tenés que tener una industria siderúrgica. Es decir, tenemos que pensar en una industria siderúrgica para poder construir esos trenes eléctricos. O sea, y vamos a necesitar hierro, acero. Para el acero vamos a necesitar generar calor industrial suficiente. Ahí puede tener un nicho el hidrógeno como insumo para la generación de calor, industrias termointensivas, pero vamos a necesitar una industria Mm. que tiene que ser, nada, una industria al servicio de nuestras necesidades más básicas, ¿no? Pues el transporte público. Con el tema del almacenamiento de energía, lo mismo. Es decir,
todos estamos de acuerdo que no se puede sacar litio de los salares altoandinos por dos cuestiones fundamentales. Una es la cuestión de que ahí vive gente que vive allí desde hace cientos y cientos de años, primero. Segundo, por los impactos ambientales sobre los ecosistemas. Bien, en eso estamos de acuerdo. Ahora, litio vamos a necesitar si es que queremos almacenar energía, porque, por ejemplo, qué sé yo, a la noche vas a necesitar energía, no sé, para los hospitales, las ambulancias, no sé, se necesita almacenar energía renovable para poder utilizar. Claro, no vamos a poder funcionar de noche como venimos funcionando hasta hoy, ¿no? ¿Se entiende? Pero sí vamos a necesitar almacenar energía. Entonces tenemos que discutir cómo vamos a necesitar esa energía. Si la opción que elegimos es con baterías de ion litio, bueno, ¿de dónde sacamos el litio? ¿De dónde vamos a sacar el litio? ¿Del agua de mar? ¿De la roca? O sea, estas discusiones me parece que, sobre todo dentro del movimiento socioambiental, como que no están muy encaradas, ¿no? Es decir, un sinceramiento de que, bueno, ¿de dónde vamos a sacar los metales para esa transición? De una, lo ya extraído hay que de alguna manera recuperarlo, pero quizá no alcanza, quizá necesitamos un poquito más. Te cuento, me sincero, ¿no? Una de las ambiciones que tengo con este podcast, es de tener estas conversaciones, ¿no? Que el movimiento socioambiental no está teniendo. Porque, bueno, yo detecté desde mi participación como activista ambiental acá localmente en Córdoba, esta falta de propuestas que tenemos, ¿no? Que nos oponemos, lo que más hacemos es oponernos, y tenemos muy buenas razones para oponernos, ¿no? Pero no solemos tener una propuesta alternativa de desarrollo local y regional, ¿no? Y tenemos que generarlas. Y hay una cuestión con esto de la transición energética, porque, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, porque la transición energética que nosotros podríamos proponer no tiene, solamente tiene sentido dentro de una transición ecosocial, o sea, de toda la sociedad, de nuestra infraestructura básica, de la orientación de la economía, incluso de los sistemas políticos. Eh, Ahora, ese es un punto muy difícil de vender para el afuera, ¿no? Porque nos pone en un punto muy difícil, porque o sea, tenemos una transición energética distinta, pero solamente funcionaría dentro de una nueva sociedad, esa matriz energética que estamos proponiendo. Eso es uno de los puntos que necesitamos, digamos, refinar el discurso para, bueno, porque nos ponen en un punto débil, ¿no? Eventualmente, igual, va a llegar un momento donde la transición ecosocial postcapitalista se va a tener que proponer de manera explícita, ¿no? Pero ahora, donde el consenso a favor del capitalismo es abrumador, esto nos deja una minoría muy pequeña, incluso dentro del ambientalismo, ¿no? Porque hay mucho del ambientalismo todavía ilusionado con el desarrollo sustentable, los ODS, ¿no? Entonces, Sí, no tengo una solución, pero quiero exponer ese problema. sí, yo, así como puntos, me parece bueno, que claramente vamos hacia vamos a llamar de crecimiento, que es un poco el término que estamos un poco, que está ahí revoloteando la charla. Y uno de esos cambios fundamentales va a ser acoplar hasta donde podamos, hasta donde sea posible, los ciclos de nuestra actividad con los ciclos de la naturaleza. Eso me parece que es fundamental. Hasta donde sea posible. No digo que tenemos que parar de noche absolutamente, porque ya te digo, va a hacer falta bueno, el tema de la seguridad, el tema de sé yo, los hospitales, va a hacer falta funcionar de noche, pero hasta donde sea posible, bueno, utilizar, si es que queremos aprovechar al máximo los beneficios de las renovables, ¿no? Entonces, claro que se puede almacenar esa energía,
Pero el tema es que ese almacenamiento es costoso, desde todo punto de vista energético, porque ahí necesitas litio, etcétera. Entonces, mucho menos. Y yo creo que sí, que va a llegar dentro de 30 o 40 años, quienes no sucedan, nuestros hijos o quien fuere, van a decir, ¿te acordás? Nuestros viejos que tenían un celular por persona, qué época. Bueno, yo tengo 62 años y yo parezco de otro planeta, porque en mi época de estudiante no había ni fax, ni celulares, ni fotocopiadoras, no había nada de eso. Y bueno, yo creo que en las generaciones que vienen van a recordarnos como una sociedad global del despilfarro absoluto, donde teníamos un coche por persona, bueno, o dos, o por familia, o tres, hablando siempre de las clases medias, ¿no? Porque estamos de acuerdo que hay ya buena parte de la población mundial está ya viviendo el colapso total, pero bueno, las clases medias, digamos, van a recordar esta época como una época del despilfarro y van a vivir de otra manera. Sí, no solo, porque a ver, incluso hasta los pobres de hoy, muchos pobres de hoy, tienen cuatro poderes, tienen electricidad las 24 horas, tienen agua, agua potabilizada, muchos de ellos, ¿no? Y esos van a ser lujos en este futuro. O van a ser cosas de las que vamos a ser mucho más conscientes de su costo. Actualmente no somos conscientes de su costo. Y bueno, entonces por eso se derrocha también. Por eso seguís viendo a la gente lavando la vereda con manguera, ¿no? Y dejando luces prendidas de día, ¿viste? Cosas que van a ser imposibles más adelante. Si yo quería meter un bocadillo para no alargar demasiado la charla, está buena, con relación a esto último que dijiste, y el valor que yo doy, rescato de esas personas, yo, digamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes comentaron sobre el tema del cambio individual, ¿no? Del valor del cambio individual. Pero yo esas personas que de alguna manera están ya queriendo vivir en esas sociedades que se nos vienen, independientemente de que mucha de esa gente quizá no asume un compromiso político o por lo menos no dimensiona digamos, que esto en definitiva se trata de un cambio político, que hay que involucrarse en estos cambios más profundos, pero el valor de esa gente que está ya comenzando a vivir de otra manera, porque por otra parte, esto es bastante abrumador, ¿no? Estas cosas que estamos hablando, abrumador en el sentido que la gente quizá nos está escuchando y dice, ¿yo qué puedo hacer? Yo, y esa gente que quizás ya optó por reciclar, por compostar, por vivir de otra manera, incluso en las cuestiones de alimentación, el veganismo, etcétera, hay gente que dice, bueno, mira, a mí todo esto me excede, yo la verdad, no sé qué es lo que puedo yo aportar, bueno, voy a hacer lo que de mí depende y es cambiar yo. Y me parece que desde el punto de las asambleas socioambientales, del movimiento socioambiental, tenemos que construir alianzas de los que estamos más metidos en la cuestión política, ¿no? Contra el extractivismo, el neocolonialismo, hacer alianzas estratégicas con todos estos sectores que claramente están de nuestro lado, claramente, quizás no están involucrados o no ven la necesidad de un cambio profundo, no tienen como la mirada más política del problema, pero definitivamente son sectores con los que podemos articular y eventualmente construir. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hace falta quizás una dosis de pragmatismo, de ver que a este problema se lo puede atacar desde varias puntas y que hay muchas maneras de aportar, que no tiene que ser una sola manera, ¿no? Ese es uno de los principales puntos débiles, quizás, ¿viste? Bueno, tienen que, de los activistas ambientales quizás tienen la debilidad de decir, bueno, todo el mundo se tiene que convertir en un activista ambiental. Y menos que eso no alcanza, y si no sos un activista ambiental, bueno, no estás haciendo tu parte y te juzgo. Y puede venir del otro lado también, ¿no? Todo el mundo tiene que hacer consumo consciente, como yo estoy haciendo.
Porque eso es lo que está bajo nuestro control. Y si no estás haciendo eso, por más que seas activista, no estás haciendo tu parte, te juzgo. Y hay que abandonar esa actitud, ¿no? Hay que ver de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me sale mejor a mí? ¿Qué es lo que está más a mano? ¿Viste? Y cada uno, yo tengo como la idea de la división del trabajo, ¿no? Como que hagamos de cuenta que estamos todos en la misma empresa, ¿no? Pero empresa en el sentido de una actividad con un objetivo. Y bueno, y cada uno tiene su rol. Y a veces los roles se complementan, a veces parece que no, a veces parece que se excluyen, digamos, pero tratemos de establecer formas de cooperación o por lo menos de no enfrentamiento, de no hostilidad. Esa es una de las reflexiones que yo incorporé. Yo estuve trabajando en la Municipalidad de Carlos Paz durante 7 años como funcionario. O sea, empecé como activista ambiental, pasé a funcionario, ¿no? Y tengo esas dos experiencias. Y bueno, y me digo, y me terminé diciendo, ¿por qué no hay más colaboración entre los activistas y la gente dentro de los municipios bueno, que hace una forma de militancia por el ambiente? Bueno, estabas comentando, Leo, que en el tema de las granjas porcinas hubo una cooperación entre el movimiento ambientalista y algunos funcionarios por el ambiente. Yo entiendo que sí, esto fue, recordemos, en 2020, ¿no? Creo que fue en plena pandemia. Ujú, En China había habido una mortandad tremenda de cerdos por el tema de la gripe porcina. Nosotros, recordemos, también producimos soja para que los cerdos chinos coman y alimenten a los seres humanos chinos. Bueno, y a raíz de eso hubo un preacuerdo, un acuerdo con el gobierno nacional para la instalación de un montón de granjas para la producción de cerdos para exportar a China directamente, ¿no? ujú. Acá tenemos lo de antes, ¿no? Un poco el Sí, traslado del pasivo ambiental de esa actividad a un país del sur. y la burbuja. Eh, la burbuja. Bueno, y acá se armó una movida, una movida nacional, que yo, la verdad, no sé, yo de mi conocimiento no recuerdo que haya otra movida de tipo socioambiental tan extendida territorialmente, porque después tenés el tema de las pasteras, el tema de la megaminería en Mendoza, Chubut, bueno, parcialmente acá también en otras provincias, San Juan, Catamarca, en otras, Jujuy, otras provincias argentinas, pero son como movidas quizá más locales, quizá el Quinto Malón en Jujuy quizá es otra cosa más de tensión más nacional, pero en general entiendo que son como movidas más locales, ¿no? Eh, pero esto fue nacional, la verdad que fue en todo el país y todos los movimientos socioambientales de todo tipo, articularon, sobre todo con sectores que hasta ese momento estaban como, no digo tapados, pero evidentemente no estaban en la calle, son los movimientos juveniles, sobre todo de chicas y chicos, que están muy comprometidos con el tema de la lucha contra el maltrato animal, sobre todo eso, ¿no? Un poco del tema del movimiento, no sé si tienen ese nombre, ¿no? Del tema del Ujú, veganismo, pero el tema de la alimentación, chicos que les preocupaba sobre todo este tema del maltrato animal. Y ahí tenías también la cuestión climática, porque son en definitiva granjas que producen una tremenda contaminación, además del tema de la zoonosis. Y estaba también la gente más preocupada por el tema de la cuestión geopolítica, porque era en definitiva exportar un producto para el consumo de terceros países, que a nosotros no nos dejaba nada, salvo el tema de siempre, ¿no? Las inversiones y los sí. puestos de trabajo. Entonces yo vi ahí que se armó una movida nacional interesante, interesantísima. Yo no sé si eso se dio otra vez, no sé, quizás conocés vos, que esté tan extendida territorialmente.
Entonces, bueno, me parece que lo interesante podría ser eh, que haya algún tipo de articulación con estos otros sectores, de manera de, bueno, de poder tener una agenda común, ¿no? No solo el tema, pero también nosotros deberíamos también que haya un compromiso de parte de las asambleas socioambientales con respecto bueno, a las preocupaciones de otros, ¿no? De otras asambleas o de otros sectores, porque la verdad es que en nuestras asambleas, por ejemplo, para el tema de la alimentación, tenemos de todo, ¿no? Estamos quienes nos gustan el asado, pero también hay otros que son veganos, que no, este tema de la alimentación, sobre todo, no está tan presente. Esto lo digo, estoy pensando en voz alta, pero la verdad que cuando vos tocas el tema de la alimentación, se habla en el mejor de los casos de una, qué sé yo, de la ganadería de otro tipo, ¿no? El tema de los feedlots no, pero sí a otro tipo de ganadería, y estos otros sectores la ven de otra manera, ¿no? Tienen como otro compromiso con otras causas que quizás no son nuestras causas, ¿no? Bueno, entonces ahí el desafío sería ver de qué manera nosotros encontramos con estos otros sectores de la sociedad, sobre todo los jóvenes, alguna agenda en común que nos permita, bueno, transitar lo que se viene, que va a ser durísimo, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante, además, porque estamos viendo como una tribalización de la sociedad, ¿no? Ahí está mucho en boga el tribalismo, ¿no? De decir, bueno, yo me pongo esta camiseta y todos los que no están conmigo son mis enemigos. eh, Sí, y además una y se está cosita, pasando a la política, ese también, ese tema, ¿no? Y a la bueno, alimentación, ahora la alimentación es otro debate que tiene, como la política y la religión, ahora tiene el potencial de dividir a la gente, ¿no? Dividir generaciones, claro, enemistar familias. Y en realidad lo que deberíamos encontrar es el potencial para la unidad de acción, como decís vos. sí, incluso con sectores, yo no sé si meterlo a los chicos de este último grupo que te comenté, pero con sectores importantes de la sociedad que todavía no ven no reconocen en el capitalismo el problema, ¿no? Es decir, cuando uno quizá en estos No la ven. ambientes no la ven, pero cuando uno habla de capital, ya te dice, no, pero esto ya medio como política, ya no, como que no se sienten cómodos en esas discusiones, o sea que Sí, sí, todavía no lo ven, no ven que todo esto es, en definitiva, lo que estamos discutiendo es el capitalismo. sí. Bueno, cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene algunos llegarán más lejos, otros no llegarán tan lejos, pero a mí me parece que dada la coyuntura, dada la gravedad de la situación, global y nacional sobre todo, urge encontrar, tender puentes y encontrar la manera de articular con todos estos otros sectores para poder al menos frenar esta avanzada extractivista, extractivista en el sentido amplio que se viene, ¿no? Y ahí sí donde todos nos vamos a ver afectados por igual, ahí no va a haber ningún tipo de diferencia, movimiento socioambiental, me refiero. Después está el otro extremo, pensando en lo que decías, ¿no? El otro extremo son los que dicen la palabra capitalismo cada 2 segundos y no, Sí, y no ven ningún asunto particular. O también, insisto, es también, todo, no, acá la solución es hacer la revolución y listo. Y entonces, bueno, y entonces por ahí se les pasan oportunidades o arruinan oportunidades de unidad de acción más amplias, ¿no? En base a reivindicaciones más concretas. tal Eh, cual. bueno, vamos cerrando, Leo, y te quería pedir, bueno, vos tenés un blog donde escribís Sí, artículos, he visto que escribiste artículos sobre la transición energética, pero también sobre los feedlots, el último. Así que me gustaría que nos hables un poco de tu blog y bueno, de las cosas donde la gente pueda seguir, pueda conversar con vos. bueno, el blog se llama Río Negro sin margen, todo junto, punto blog, blogspot creo que es. Bueno, Ujú. pero si ponen Río Negro sin margen, todo junto en el buscador, Salgado, ahí les aparecerá. Y empecé con el blog un poco
por lo que comentaba antes. La verdad que uno dice, bueno, a ver, ¿qué puedo yo aportar? ¿Qué depende de mí? ¿Qué cosas dependen de mí? Eh, Además de, bueno, de participar en las asambleas y colaborar hasta donde puedo en las actividades de las asambleas, pero la verdad es que escribiendo y leyendo y tratando de pensar en los problemas y de estudiar los problemas hasta donde puedo, porque por supuesto no soy un especialista, eso a mí me es muy útil porque, bueno, yo puedo de alguna manera organizar mi pensamiento y después con eso, bueno, aportar o por lo menos ofrecer ese aporte a la discusión general sobre todos estos problemas con respecto a la transición, los problemas socioambientales en general, ¿no? Eso es un poquito, como todo blog, es muy personal, así que bueno, ahí hablo yo, no es que hablo en nombre de nadie, pero bueno, me tomé el trabajo de leer y de profundizar en algunos asuntos que quizá también están un poco al margen, ¿no? Esto vos comentabas el tema de los feedlots. Algunas compañeras me comentaban, che, pero ¿qué? Vos escribí del tema del hidrógeno, después salís con los feedlots, que son temas que están hoy por hoy fuera de la agenda socioambiental, al menos en mi provincia, no está ahí. Tenemos el tema del oleoducto de Vaca Muerta que va a salir por el Golfo, el tema de la planta de gas natural licuado que ahora quieren instalar, el tema de Calcatreu de la mina, pero esto no está. Entonces, quizá lo que puedo hacer yo es, bueno, tratar digamos, de hablar de cosas de las que no se están hablando, como para poder tener ese registro y decir, che, pero ojo que esto no se nos escape, porque ya hay un problema con relación al tema de los FITLOS, y bueno, y aprovecho y hablo de un montón de otras cosas que se me van ocurriendo. Así que bueno, ese es mi humildísimo aporte a la discusión socioambiental. Bueno, obviamente vamos a dejar el link a blog en la descripción de este video. Y bueno, otra cosa que venía pensando con esta última respuesta que dijiste es que está bueno también anticiparse, ¿no? No solo reaccionar, ¿no? Porque llega la amenaza, la nueva amenaza al ambiente, y bueno, como hay que hacerlo, nos ponemos a investigar para encontrar argumentos, ¿no? Los mejores argumentos posibles para oponernos. Y bueno, pero está bueno formarse sobre otras potenciales amenazas para ya tener los argumentos preparados si alguna vez llegan, y también para ir preparando el terreno para aliados potenciales, ¿no? Con Exacto. estas Y yo luchas. siempre con la, digamos, la idea de que es necesario ampliar la base social o la base de todo el movimiento socioambiental. Por ejemplo, escribí una entrada, una publicación, un posteo en el blog sobre el tema de las especies invasoras, que también es un tema que está absolutamente al Sí, margen de lo marginado. que son Sí, las discusiones socioambientales, ¿no? sí, sí, Pero sí. la verdad que yo, estudiando ese tema y escribiendo sobre ese tema, me di cuenta que hay un montón de gente, incluso trabajando en el sistema público, por ejemplo, el sistema de áreas naturales protegidas, en las universidades, que están muy metidas con este problema y Sí, que están haciendo un laburo impresionante digamos, para ver de qué manera podemos hacer frente a este problema, que es la segunda causa de pérdida de biodiversidad a exacto. nivel global y de las Eso te iba especies a decir. invasoras. Eso te iba a decir. Bueno, entonces, porque si no nos quedamos en la coyuntura, en lo que hoy nos llama, nos reclama, que es el poner un freno, por ejemplo, a este tema del proyecto minero en Cacoasi, y todo lo demás se nos pierde. Entonces, como, nada, ese es un poquito lo que yo me propuse, tratar de tomar temas que yo considero relevantes y profundizar. Excelente. Sí, lo de las especies invasoras da para todo un episodio. Claro. Acá lo tenemos muy presente, y la verdad que es gracias al laburo pionero de muchos biólogos y gente idónea que ha investigado la cuestión, incluso teniendo resistencia dentro de la academia. Eh, pero es tal cual decís vos, es el segundo. Acá tenemos una invasión de siempreverde y de otras especies, ¿no? Que compiten y le ganan a las especies autóctonas
¿no? Y eso es un problema, porque la gente que no sabe esto ve el color verde y piensa que está todo bien, ¿no? Tal Y cual. Y guarda. mirá, lo pongo en el blog, disculpa que me engancho, pero lo pongo en el blog. Digo, ¿por qué esto no está en nuestra agenda socioambiental? Y yo puse ahí un poco provocadoramente que quizá en este asunto de las especies invasoras no siempre están presentes las grandes corporaciones, Mm, el norte global. No es el problema siempre, ¿no? No lo vemos, no está siempre como un problema, no lo vemos como... sí, no hay un enemigo. Sí. Bueno, y hay mucho también de la responsabilidad individual, de los Ujú, pescadores individuales, de los turistas individuales. O sea, hay la responsabilidad individual en este asunto de las especies invasoras tiene un lugar que quizá no lo tenés en la megaminería metalífera o en la extracción de hidrocarburos no convencionales. ¿Se sí, entiende? sí. Entonces, desde el movimiento socioambiental quizá no nos sentimos tan cómodos tratando estos temas, porque claro, ahí ya tenés que salir a retar a los pescadores. También podés caerle siempre al gobierno que no controla. Está Ujú, bien, todo bien, pero definitivamente es un tema en el que la responsabilidad individual tiene un peso que quizás no tienen otros temas. sí. Estoy muy de acuerdo. Bueno, acá la solución que se le ha encontrado es, bueno, promover, hacer conocer primero las especies nativas y promover esas especies. Entonces, en el arbolado público, en tu lote, digamos, bueno, extraigamos, si hay que extraer, extraigamos la exótica y Claro, replantemos lo nativo o plantemos nativo. Eso tengo la satisfacción acá en Villa Carlos Paz, donde, bueno, esa lógica ha penetrado en las políticas ambientales de acá. Hemos podido hacer un vivero de especies nativas, eh, dos viveros de especies nativas ahora. El laburo continúa. Yo me fui, digamos, renuncié hace 3 años, pero quedó muy buena gente, gente muy capaz y concientizada en ese aspecto y bueno, es una de las cosas que veo que se está avanzando. Así que bueno, para no extendernos más, bueno, ha sido un gustazo, Leo, así que seguramente en algún futuro tendremos otro episodio del podcast con vos. Vamos a ver con qué tema. Y bueno, te mando un dale. abrazo grande. Bueno, un abrazo grande y gracias por la invitación a participar.